Mm, Buenas tardes. Para este video lo que vamos a hacer va a ser ahora una lectura de datos digitales. En la videollamada de ayer, nosotros lo que hacíamos era a partir del Arduino y a partir del código que nosotros creábamos, era hacer una escritura de datos digitales. Si lo recuerdan bien, nosotros utilizábamos la instrucción que en este caso era pinMod para definir qué pines íbamos a utilizar y en qué configuración le íbamos a tener. Y además utilizábamos la instrucción digital write para definir que el pin iba a ser dedicado a pura escritura. En esta ocasión nos vamos a dedicar a lo que va a ser la escritura de los mismos datos digitales y a su vez a la escritura de datos digitales por medio de ya sea de un interruptor simple o en su defecto de un mini DIP, que era aquel componente el cual tenía 4 interruptores o más. Bien, para este caso o para esta práctica nosotros vamos a tomar en consideración los siguientes conceptos o los siguientes comandos. El primero de ellos va a ser digital read, que en este caso va a ser para la lectura de un pin. El otro, el que nosotros ocupábamos, era digital write para escribir un pin, ya sea para ponerlo en estado alto o en estado bajo. El otro va a ser if else, que si lo recuerdan bien, es parte de las estructuras de sentencia de control. En este caso lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero aún así durante el curso se seguirá viendo esta estructura de control. La otra es el operador lógico de relación igual, que en este caso, por ejemplo, yo lo utilizo para comparar dos valores, es decir, si A es igual a B, es decir, que A tiene que tener el mismo valor, que esto como resultado me va a arrojar lo que es un sí o un no. El pinMod, que en este caso nosotros en la práctica anterior lo ocupábamos como output, en este caso lo vamos a ocupar como input para configurar un pin de entrada. Y a su vez una declaración de una nueva variable para un pin, que en este caso es int led1 igual a 1. Como en la práctica anterior nosotros utilizábamos la otra sentencia que era el símbolo de gato, define, y posteriormente led y el número del pin o el número que nosotros queríamos almacenar dentro de esa variable. En este caso esta es una nueva manera de nosotros poder asignar un nuevo número a un nuevo pin. Y en este caso las prácticas que vamos a hacer durante este video van a ser las siguientes: encender un LED mediante un pulsador en un pin digital, encender un LED mediante un botón y apagarlo mediante otro botón, y finalmente la otra mediante dos botones, encender un LED cuando cualquiera de los dos botones o ambos botones es presionado. Para esta última nosotros vamos a utilizar el operador lógico, que en este caso es el operador lógico del tipo OR. Que si lo recuerdan bien, simplemente eran dos líneas en la cual yo tenía una sentencia en la parte derecha y una sentencia en la parte izquierda. En este caso, ambas sentencias cualquiera de estas dos sentencias necesita ser verdadera para que yo pueda encender lo que es mi interruptor, o inclusive puedo tener ambas sentencias cumplidas para que se pueda cumplir dicha sentencia. Este se lo conoce como un operador lógico del tipo OR, es decir, o corresponde a la compuerta lógica del tipo OR, que para aquellos que no lo sepan lo que es una compuerta del tipo lógica del tipo OR, es que si yo tengo dos sentencias y a esas dos sentencias les aplico la compuerta OR, no importa si una sentencia se cumple o la otra sentencia se cumple o ambas sentencias se cumplen, ya que el resultado me va a dar un resultado positivo. En caso de que ninguna de las sentencias se cumpla, me va a dar un resultado negativo o un cero. Y también tenía el operador lógico, que en este caso era la compuerta AND, que para aquellos que no sepan la compuerta lógica AND, es necesario que mis dos sentencias se cumplan para que yo tenga la salida un 1 o un verdadero lógico. Entonces aquí no hay tanta importancia. Para el caso de la compuerta OR, en cuanto a combinaciones, yo puedo tener lo siguiente: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1 y 1. Y esto a la salida, aplicando la compuerta OR, me va a dar como resultado 0, 1, 1 y 1, donde en este caso los unos me van a indicar que sí se cumple, por así decirlo, la condición que yo estoy marcando aquí, y
inclusive también aquí, dependiendo de la posición. En caso de un 0 me está indicando que no se cumple dicha condición. De igual manera pasa con la compuerta AND, que en este caso yo tengo igual dos condicionales. O las siguientes combinaciones, que en este caso yo las tengo en la siguiente, y para el único resultado positivo o uno lógico es cuando ambas sentencias o ambas propuestas son correctas, son afirmativas o se cumplen. Esto lo veremos más a detalle para que ustedes tengan en cuenta esta parte. Bien, para esto comenzaremos con la primera práctica y vamos a utilizar lo que se le conoce como el software de Tinkercad para poder ahí realizar la misma práctica del código y realizar ahí mismo lo que va a ser la parte de ensamblado. Bien, en esta parte, como pueden ver, ya tengo lo que es mi circuito Arduino junto con su tabla PhotoWorks ya conectada. En este caso solamente tengo la fuente de alimentación de 5 volts y la parte negativa de GND o 0 volts, como también se le puede conocer. Bien, entonces, acorde a la primera práctica, nosotros necesitamos encender y apagar un LED mediante un interruptor. Entonces, en este caso lo que necesitamos es un LED. En mi caso yo le voy a poner el LED en la parte de arriba y en la parte de abajo voy a poner lo que va a ser mi pulsador. Para este caso del pulsador, cuando yo conecte esta línea positivo y esta negativo, estas dos líneas de arriba yo no los voy a poder utilizar. ¿Eso por qué? Porque de igual manera esta línea va a estar alimentada con positivo y esta línea puede tener negativo o positivo a la salida, como les había explicado en la clase de ayer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como tal es conectar una resistencia y el pulsador a positivo. En este caso conecto mi resistencia a negativo en una terminal del pulsador y la otra terminal del pulsador la conecto a la parte positiva. Bien, y de esta manera yo ya tengo la configuración de mi pin. Ahora necesitamos conectarlo a cualquier pin de este Arduino. En este caso, supongamos que lo quiero conectar al pin 7. Y ahora vamos a hacer la conexión respectiva al LED. Recuerden que en este caso el ánodo es el que va conectado al positivo y en este caso el cátodo es el que va conectado al negativo. En este caso vamos a conectar la resistencia del A negativo desde lo que es nuestro cátodo y finalmente el otro que corresponde a nuestro ánodo lo vamos a conectar, supongamos que lo conectamos al pin 11. Bien, entonces el pin 11 va a servir como salida y el pin 7 me va a servir como entrada. Bien, ya que tengo armado el siguiente circuito, procedo a hacer lo que va a ser su parte del código. En este caso, igual como les comentaba, la parte de Tinkercad ya tiene un código predeterminado. En este caso vamos a borrarlo y vamos a escribir nuestro propio código. Bien, para esta parte, recuerden que primero comenzábamos a definir qué pines vamos a utilizar sin decir que si son entrada o de salida. Bien, en la práctica anterior nosotros utilizábamos la siguiente instrucción. Lo definíamos de la siguiente manera. Decíamos define LED, que es mi variable, y dentro de esa variable LED va a estar el número 11. Quiere decir que el LED va a tener el número 11 correspondiente a nuestro pin. Yo también puedo configurarlo de otra manera. Puedo ponerlo en su manera entera, es decir, int igual a 11. Esto es igual que la instrucción que tenía anteriormente. Simplemente estoy definiendo que la variable LED
es del tipo entero y va a tener el número 11. En este caso, si yo hubiera puesto por defecto 11.3, este valor, como sabemos, no existe en cuanto a este pin 11.3. Yo con esta variable entera defino que se va a redondear, es decir, que solamente me va a manejar partes enteras y en este caso solamente va a tomar el 11. Pero sería algo ilógico poner 11.3, por lo tanto simplemente se queda en int led igual a 11. Bien, ahora ya que definimos el pin que vamos a, por así decirlo, vamos a ocupar para nuestro LED, hay que definir el pin que vamos a utilizar para nuestro botón. Y de igual manera, int botón igual a 7. Aquí también cabe recalcar que si ustedes aquí lo definen aquí como LED todo en minúsculas, es que es necesario que si lo ponen en el void setup y en el void loop, igual sea con minúsculas. Si aquí ustedes hubieran puesto LED con mayúsculas, es decir, L mayúscula y el final ED, y tiene que estar de la misma manera para el void setup y para el void loop, ya que si yo aquí por esta razón lo escribo en minúscula, o todo en mayúscula o todo en minúscula, dependiendo, esta variable LED en minúsculas y esta variable LED con L mayúscula son completamente diferentes. Bien, en este caso ya definimos el pin correspondiente al LED y el pin correspondiente al botón. Nos falta definir una tercera variable más, que es en la cual nosotros vamos a tener almacenado el estado de nuestro botón. Es decir, en el pin 7 solamente vamos a indicar que va a servir para la entrada de mi botón. Necesito otra variable más para almacenar el estado de mi botón. Es decir, mi botón una vez que lo presione va a enviar un 1 y ese 1 se tiene que almacenar en una variable. Si yo en mi caso de mi botón lo dejo de pulsar, va a enviar un 0 y por lo tanto ese 0 se va a enviar a una nueva variable y se va a ir a almacenar. En este caso vamos a llamar una nueva variable. Supongamos que lo denominamos memoria. En este caso aquí le ponemos como el valor de int mem para definir que va a tener un valor del tipo entero. En este caso simplemente vamos a tener ceros y unos. Bien, una vez que ya tenemos esta parte, nosotros nos vamos a la parte del void setup, en la cual vamos a definir ya cómo queremos que sean nuestros pines de entrada o de salida. Bien, en este caso comenzaremos con el primero. Bien, en este caso ya definimos cómo vamos a configurar los pines. En este caso el pin mod, recuerden que es para configuración de pines. Y estamos diciendo que en este caso el pin mod que corresponde al LED, que el LED tiene almacenada la variable 11, es decir, el pin 11 va a actuar como salida, que es output. Y en este caso el segundo pin mod, que en este caso corresponde a la variable botón, que botón tiene almacenada el número 7, que corresponde al pin número 7, lo estamos configurando como entrada, que dice input y punto y coma. Posteriormente, ya que tenemos la configuración de pines, ya pasamos a la parte del código. Bien, en este caso, como les comentaba, esta variable mem es la variable donde yo voy a estar almacenando el estado de mi botón. Es decir, si mi botón está encendido, se almacena ese estado en la variable mem, y si mi botón está apagado, se almacena en la variable mem. En el caso del void loop, ya vamos a empezar con lo que va a ser nuestra estructura del código. Como recuerdan, nosotros nosotros declaramos una variable del tipo entero que es mem, que es donde vamos a estar almacenando el estado de nuestro botón. Es decir, si yo lo pulso, se va a almacenar en esa variable que mi botón fue pulsado. Si no está pulsado, se va a almacenar dentro de esa variable. Para hacer esa relación, simplemente hacemos lo siguiente, que en este caso sería mem es igual
a digital read, que en este caso recuerden que digital read es la instrucción que me está diciendo que yo voy a leer un pin, que en este caso digital read. ¿Qué pin es el que vamos a leer? Pues el pin que tiene nuestro botón o la variable botón, que en este caso es botón, y lo dejamos de esa manera. En este caso, si mi botón yo lo hubiera escrito con mayúsculas, de igual manera tendría que ir aquí completo en mayúsculas. En este caso, como lo escribí todo en minúsculas, va igual de la misma manera en minúsculas. Ahora bien, entonces, como les comentaba, el estado de mi botón, que en este caso la lectura de este pin se va a almacenar dentro de esta variable, que es mem. Ahora, una vez que en este caso, si mi botón es pulsado, se enciende, vamos a encender el LED. En caso de que no sea pulsado, lo vamos a apagar el LED. En este caso, si se dan cuenta, yo le estoy redactando lo que es una condición. En caso de que si presiono el botón, se enciende el LED. En caso de que no, apagamos el botón. Eso corresponde a una estructura if. En este caso vamos a poner if, doble paréntesis, y en este caso vamos a poner abrir y cerrar una llave. Dentro de esta llave recuerden que va la estructura de mi if, es el código que yo quiera, el if en caso de que se cumpla ese código. En caso de que no, yo simplemente pongo else y vuelvo a abrir y cerrar otra llave. Entonces, bien, aquí en los paréntesis, ¿qué es lo que voy a poner? Recuerden que en la parte de paréntesis es la condición que yo quiero que se cumpla. En este caso vamos a hacer la siguiente condición. Vamos a decir que si mem es igual a high. En este caso, estamos, aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Simplemente estamos haciendo una simple comparación. Estamos diciendo que si mem es igual a high. High, recuerden que es un estado alto o en su defecto 5 volts. Aquí no importa tanto si es de lectura o de salida. Simplemente high sirve para identificar. En la clase pasada, nosotros estábamos identificando height para poner el estado de un LED. También sirve para poner el estado para saber el estado de un interruptor o comparar el estado de un interruptor. En este caso estamos diciendo que si mem es igual a high. Es decir, que si estamos obteniendo un nivel alto en mi variable mem. Una vez que tenemos esa parte de aquí, nosotros vamos a poner lo siguiente, que ya es prácticamente, si yo presiono el botón, vamos a poner el digital write. Digital write, y posteriormente vamos a poner, en este caso queremos que se encienda el LED, que en este caso va a ser LED, coma high. ¿Y qué pasa en caso de que no se cumpla esa condición? Para ese caso recuerden que nosotros tenemos la instrucción de else, es decir, que si esta condición se cumple, ejecutamos esta condición. En caso de que no se cumpla esta condición, podemos ejecutar una segunda línea o un segundo código. En este caso, el segundo código que me interesa es que en caso de que mi botón no lea un estado de alto o en caso de que mi pin no lea un estado alto que les he enviado por mi interruptor, yo necesito que mi LED se apague. En este caso, prácticamente ya teníamos la primera estructura del primer encendido y apagado de un LED. Para ello realizamos la simulación. Y realizamos lo que es el proceso del pulsado del botón. En este caso, como pueden observar, lo pulso y se enciende y se apaga mi interruptor. Bien, vamos a hacer que se vea un poco mejor. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Como pueden ver, aquí sí
cambia el estado de mi LED. Vamos a cambiar otra vez de color. Este que es amarillo. Entonces iniciamos simulación. Lo presiono y como pueden ver se prendió mi LED. Lo dejo de presionar y se apagó mi LED. De esta manera nosotros realizamos la primera práctica, que es el encendido y apagado de un LED por medio de un interruptor. Bien, y como pueden ver funciona. Yo presiono el botón, se enciende mi LED, dejo de presionar, se apaga. Presiono el botón otra vez, se prende, lo dejo de presionar, se apaga. Acaso ya una vez que realizamos la primera práctica, pasamos ahora a la siguiente, que en este caso es encender un botón, diga un LED, con dos botones, sin importar si presiono el botón 1, sin importar si presiono el botón 2 o sin importar si presiono ambos botones. Bien, en este caso vamos a utilizar lo que se le conoce como uno de estos, un conmutador, en este caso de 4, no hay de 2, entonces utilizamos este de 4. Bien, entonces desconectamos nuestros componentes. Bien, en este caso recuerden que en la parte de abajo nosotros conectamos lo que son nuestras resistencias y en la parte de arriba va conectada la parte de alimentación. En este caso simplemente nos interesan dos interruptores. Y conectar estas resistencias. Y en este caso ahora supongamos que lo queremos conectar al pin 3 y el otro al pin 4. Bien, entonces ya queremos que estos dos pines correspondan a estos dos botones y en este caso ahora vamos a hacer la lectura por el pin 10. Bien, entonces vamos a modificar ahora lo que va a ser nuestro código. Entonces, aquí como si se dan cuenta ya tenemos dos interruptores de entrada, es decir que vamos a tener que utilizar dos variables más, que en este caso va a corresponder al segundo botón, por lo tanto sería int botón 2 es igual a que corresponde al botón 2, que en este caso es el pin 4, y el que teníamos arriba corresponde al pin 3. Y vamos a ocupar una segunda variable de almacenamiento que va a ser mem2. Bien, ya definí mi segunda variable. Aquí mi pin de salida ahora corresponde al pin 10. Y tengo un segundo botón, que en este caso igual tenemos que definirlo como entrada. Bien, en este caso ya tenemos ambos botones definidos, mis dos variables de memoria definidas y mi LED. Y aquí igual ya los configuré ya completamente. Ahora vamos a modificar lo que va a ser la estructura del if. Bien, entonces en este caso yo les comentaba que íbamos a utilizar lo que era la compuerta OR, que en este caso sin importar ambos estados de ambos interruptores, con que uno esté encendido, yo a la salida debo tener un 1. Entonces para ello vamos a modificar esta parte de aquí, que va a ser en este caso, el que va a realizar la estructura de control. En este caso nosotros definíamos la siguiente condición, que era mem igual a high o un estado alto.
Vamos a cambiar esta condición para configurarlo que se comporte como una compuerta tipo OR. Bien, en este caso vamos a poner lo siguiente, que va a ser, aquí me falta agregar la segunda variable de almacenamiento para el botón 2. Bien, en este caso vamos a poner la siguiente condición, que va a ser mem igual a 1 o a high, también igual podemos poner high. Para la compuerta OR recuerden que en este caso son las dos líneas, esas, y posteriormente mem2 es igual a high. Y de esta manera nosotros hacemos lo que es el encendido de nuestro LED. Entonces realizamos lo que es la simulación. Bien, entonces aquí realizamos, yo enciendo lo que es el encendido de un LED en un interruptor. Se va a encender lo que es mi interruptor. Si yo presiono el otro, se va a encender lo que es mi LED. Entonces presiono el primer botón y como pueden ver se enciende mi LED. Apago el primer botón, enciendo el segundo y como pueden ver de igual manera se enciende. Dejo que se apague, lo presiono, como pueden ver se encendió. Lo dejo de presionar, presiono el primero y se vuelve a prender. Ahora si yo enciendo los dos, aquí como pueden ver se encendió, sigue encendido mi LED porque es el tipo de, en este caso estamos utilizando la compuerta tipo OR. Bien, aquí como pueden ver en esta imagen de aquí, yo tengo estos de aquí, los puedo contemplar como botones y esto como una salida de un LED. En este caso, si los dos botones están apagados o no los presiono, mi LED no está encendido. Si yo presiono el botón B, se enciende mi LED. Si yo presiono el botón A, se enciende mi LED. Y si enciendo ambos botones, se enciende mi LED. Igual como les comentaba, hay otra compuerta que es del tipo OR, del tipo NAND, que en este caso ya tenían que utilizar el operador lógico del tipo AND, que de igual manera se los di en la presentación, en la segunda presentación de lo que fue introducción a Arduino, en la cual de igual manera yo lo puedo configurar, decir que este es el botón 1 y el botón 2 y este va a ser mi LED, que si yo presiono el botón 1, si yo tengo apagados ambos botones, no enciende mi LED. Si tengo encendido el segundo botón, no se prende mi LED. Si presiono el primer botón no se enciende mi LED. Hasta que yo tenga presionado ambos botones solamente se prende mi LED. Entonces ambos encendidos, uno encendido, otro encendido y los dos apagados, se apaga mi LED. Y de esta manera yo hice lo que fue la práctica para realizar lo que es la compuerta OR. Bien, ahora en este caso ya hicimos la parte de la compuerta OR. Vamos a hacer una práctica más. Que en esta vamos a hacer que nosotros vamos con un botón vamos a encender lo que va a ser nuestro foco y con otro botón vamos a apagar lo que va a ser nuestro foco. Es decir, no vamos a continuar haciendo esta parte de aquí. Bien, en este caso ya tengo lo siguiente, que hice int, ya tengo mi LED, mis dos botones y mis dos memorias de almacenamiento para los estados de un botón. Vamos ahora nosotros a agregar una tercera
una tercera variable de almacenamiento, igual del tipo int. Esta variable memLed nos va a servir para almacenar el estado del LED, es decir, para decir si mi LED se va a encontrar encendido o apagado. Bien, y en este caso vamos a modificar lo que va a ser mi estructura del if y la condición del if, y a su vez vamos a agregar vamos a agregar un if sin los else. Bien, en este caso voy a borrar lo que es este código de aquí. Bien, entonces ya que tengo esa parte, como les comentaba, yo necesito, vamos a empezar a declarar que si mi botón está encendido, que si yo presiono el primer botón se enciende mi LED, si yo presiono el segundo botón se tiene que apagar mi LED. Entonces vamos a hacerlo con la estructura if simple. Bien, aquí como pueden ver, aquí estoy almacenando lo siguiente. Estoy diciendo si el mem que corresponde al botón 1 está en estado en alto, o es decir, si yo lo presiono, en la variable memLed voy a tener un estado alto, que es un high. Ahora vamos a utilizar el segundo botón para, en este caso, para apagarlo. En este caso vamos a poner if. En este caso vamos ahora, si el segundo botón es presionado, vamos a decir que en memLed vamos a dejarlo en estado bajo, con un low. Entonces, ahora qué vamos a hacer con con ese memLed, vamos como están observando, como pueden ver, yo estoy diciendo que puede tener un estado encendido o un estado de apagado con high y low. Entonces vamos ahora a escribir dicho estado en dicho LED. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos digital write, perdón. Recuerden que yo necesito para el digital write, primero, qué pin voy a ocupar para encender, que en este caso corresponde a mi pin mi pin 10, que es la variable LED. En este caso sería digital write LED, coma, y posteriormente tenía que ir el estado, que si es estado alto o estado alto. Para eso vamos a ocupar este que dice aquí, memLed, que va a ser la memoria de nuestro LED. Punto y coma. Bien, en este caso, ¿qué es lo que va a ser mi código? Bien, en este caso, primero que va a hacer es realizar estas dos lecturas de... voy a hacer la lectura de estos dos botones, y posteriormente mediante cualquiera de estas dos condiciones yo lo voy a encender y apagar. Y este que dice memLed es el estado que va a almacenar mi LED, si en estado alto o en estado bajo. En este caso todavía mi LED no está encendido hasta que yo presione el botón 1 para que encienda mi LED. Entonces si presiono el botón 1, si se dan cuenta se enciende mi LED. Ahora, ¿qué creen que va a pasar si yo bajo mi LED?
si bajo el interruptor 1, en este caso no se apagó, como pueden observar, porque el interruptor 1 solamente sirve para encender mi LED. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono el interruptor 2? Como pueden ver, se apagó mi LED. Ahora, ¿qué pasa si lo apago? No pasó nada, sigue apagando mi LED. Entonces, con un botón enciendo y con un botón apago, porque es lo que estoy diciendo aquí. En este caso, con el primer botón, si el botón está en estado alto o tiene un estado alto, yo voy a decir que memLED, que la memoria de LED va a estar en estado alto. Y ese estado alto la voy a enviar aquí. En caso contrario, si mi interruptor 2 recibe un estado alto, la memoria de LED tiene que estar la memoria del LED tiene que estar en bajo o un apagado. Entonces este estado apagado se va a poner aquí. Aquí es como si yo sustituyera el memLED por un high o un low, dependiendo de qué botón pulse. Entonces, como pueden comprobar, enciendo con el botón 1. Si yo lo subo otra vez, no importa porque el estado anterior que yo tenía antes de ejecutar este botón, mi LED estaba encendido. Entonces es como si yo volviera a decirle enciende el LED que ya está encendido. Entonces prácticamente no serviría de nada, sino que simplemente con el primer botón enciendo, no importa si yo lo sube o baje, y ya con el segundo el botón apago. Y de igual manera, si yo lo bajo o lo subo, se va a seguir apagando mi LED. ¿Por qué? Porque estoy diciendo apaga el botón que ya está apagado. Entonces como que no tendría mucha importancia. Entonces en esta parte lo que yo hago, con el primer botón enciendo mi LED mediante la variable de almacenamiento de la memoria de LED, y con este botón apago lo que es el estado de LED mediante la memoria de LED que yo había declarado anteriormente aquí. Y de esta manera nosotros terminamos con la parte de escritura la parte de escritura digital en Arduino.